Escritura, han muerto todos los que procuraban tu vida. El tiempo de volver es cuando nuestros enemigos mueren. ¿Cuáles son tus enemigos? Orgullo, ambición, autosuficiencia. O sea, muchas veces nosotros mismos. Por eso tenemos que dejar morir nuestro llamado en cierto momento. Cuando todavía esos enemigos, ¿qué representaba Egipto? La carne y el mundo. Una persona que pretende ser espiritual y funciona en la carne, ¿qué tiene que hacer? Dejar morir ese llamado, matar a ese enemigo suyo para poder retomar, pero ya en una santidad y en una rectitud. ¿Se dan cuenta? Dios tiene que esperar a que haya ese tipo de muerte para regresar a Moisés. Moisés todavía tenía toda la cultura, toda la enseñanza egipcia, todo aquello que ejercía una influencia sobre él. ¿Cuál es la influencia? La influencia del mundo. ¿Y tú por qué te vas a dejar? Si es cierto, ¿por qué me tengo que dejar? La influencia, las costumbres, las tradiciones, todo ese tipo de cosas que es una influencia de Egipto y que nos está tapando. Entonces, ¿cómo puedo iniciar un ministerio como el Señor me lo está pidiendo, en rectitud, en santidad, cuando no he dejado morir mis anhelos, ni he dejado morir la influencia? Vemos todavía que hay un religiosismo en nuestras vidas, vemos todavía que hay un llamado. Por ejemplo, en mayo, híjole, somos muy maternales. ¿Cuándo es el junio, el julio, cómo queremos al papá? En septiembre somos bien mexicanos. En diciembre tenemos otra actitud, ¿verdad? En febrero, ay, el mes del amor, ahora yo quiero a todo el mundo. ¿Se dan cuenta cómo hay una influencia de continuo en nosotros que se está ejerciendo? Yo me acuerdo que mi familia todavía era muy católica y me agarraban el día 31 de diciembre, me decían, vamos a la iglesia, hay que darle gracias a Dios porque nos bendijo este año. Digo, ¿y por qué hoy? Pues yo le doy gracias todos los días porque tengo que ir a un día especial, ¿no? Además, llega un momento en que nos volvemos mañosos. Yo me acuerdo que, ¿saben cuál era la oración de ese día? Señor, gracias porque ya llegamos hasta este día, al fin de año. Señor, y aunque yo me olvide de ti, tú no te olvides de mí. Y que esto es padre, ¿verdad? Bien convenencieros, pero es una realidad, ¿no? Entonces, las costumbres y tradiciones nos llevan siempre a ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, ¿por qué tomar un llamado cuando estamos todavía accediendo a las cosas de Egipto? Ese es un conflicto. Entonces, muchos ministros tenemos que saber dejar el ministerio en un punto donde nos puede afectar. Donde nos puede afectar porque todavía somos muy carnales. Todavía vemos las cosas de un modo muy humano. Yo me acuerdo de una pastora que un día le dijeron, oye, fíjate que tengo problemas con mi esposo, le dijo una hermana, tengo problemas con mi esposo. Le dijo, no, ¿qué te pasa? Yo conozco un abogado que así te divorcia. Órale, la Escritura dice lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Y qué estábamos haciendo? Dividiendo las casas ya. Esa es una falta de visión, eso es estar ministrando en la carne. Al contrario, necesitamos ver cómo vamos a restaurar ese matrimonio, porque la célula de toda sociedad es el matrimonio, ¿no? Y lo último que aconsejaríamos es sepárate, salvo que fuera de por medio su integridad física. Sí, si no le quito a su pareja, me la mata, ¿no? No, entonces sí. Pero fuera de ahí, fíjense, ven cómo somos de simples. Entonces, es un tiempo precioso de saber cuándo aplacar nuestra vida para sujetarla a un ministerio. La influencia del mundo
Es un bombardeo continuo que tenemos todos los días en televisión, socialmente, en los medios de comunicación. Todos siempre están ejerciendo una influencia. Vemos ahora con mucha tristeza cómo aún en las escuelas, el otro día vi un blog de una madre de familia bien alarmada, porque dice, le están enseñando a los niños en la escuela que no hay problema si aman a una persona o si tienen relaciones con una persona de su mismo sexo. Y desde niños, estamos hablando de una primaria. Entonces la mamá estaba espantadísima, dice, ¿qué les están enseñando a nuestros hijos en la escuela? ¿Qué les están diciendo que tienen derecho a experimentar sensaciones en su cuerpo desde adolescentes? Oye, esto es terrible. ¿Cómo se van a guardar ahora las mujercitas para un matrimonio si ya llegan más contaminadas que nada? Por eso, qué importante es que no se pierda la palabra, la guía espiritual de Dios. A mí sí me alarmó ese ¿cómo se llama? Ese comentario que se hizo, ¿no? Porque es una realidad ahora. Ya socialmente ya se legalizó los matrimonios gay. Como dice mi papá, antes eran más vistos, después fueron ya como indiferentes, ahora son tolerados, dentro de poco va a ser obligatorio. Vámonos de aquí, porque se va a poner feo. Entonces es un tiempo en que nosotros tenemos que salir de esos conceptos. Estamos hablando de matar un ministerio, matar una actitud y entender el llamado de Dios. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos del 20. A ver, ahorita les digo. Hechos 7. Vamos a leer del 20. Del 22 al 25. Y dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, en toda la sabiduría del mundo, y era poderoso en sus palabras y obras. Y si era poderoso en sus palabras y obras, ¿por qué cuando el Señor le dice, vas a llevar mi mensaje, dijo, no puedo, no sé hablar? ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el mundo somos fuertes y poderosos porque hay una influencia, pero en lo espiritual tenemos que morir para que ese espíritu y esa alma nuestra se fortalezca, y es la que tiene que surgir. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Aquí Moisés tenía ya una conciencia de libertador. Sí. Tenía 40 años, vivía en Egipto y ya decía yo, y ya tenía la noción de que él iba a libertar al pueblo. Pónganlo a Moisés como un pastor. Tiene 4 meses de convertido. Yo voy a traer libertad a los oprimidos, sí. Está bien. ¿Cuál era el problema ahí? Que no había muerto a su ministerio. Todavía tenía una influencia, todavía somos hábiles, todavía tenemos mucha sabiduría de Egipto. ¿Cómo tomamos ahora el ministerio? En la carne. Le aplicamos legalismos a la gente, le aplicamos cosas que como decía Jesús, a los escribas y fariseos, ustedes no son capaces de llevar y se lo aplican al mundo, a sus feligreses. Entonces, cuando una persona
como Moisés. Afronta los problemas, pero ¿cómo los afrontó? En la carne. De una manera, una actitud incorrecta, en vez de resolver el problema que hizo, lo agravó más. Porque ahora no nada más era un libertador, ahora era un asesino y ahora tenía que huir de la justicia. Cuando no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer, nuestro ministerio va a ser acechado. Y esa acechanza, sabemos que cada error nuestro es un argumento del diablo para intentar derribar ministerios. Muchas de estas cosas suceden porque nuestra actitud es equivocada. Oramos para que Dios cambie las circunstancias y Él no lo hace porque primero tenemos que cambiar nosotros. Nosotros tenemos que morir primero. Todo el mundo, lo hemos visto tantas veces, hay una condicionante para que yo cambie. Si cambia la gente, yo cambio, ¿verdad? Y si no cambia, te quedas igual que como estabas. Entonces, ¿dónde va a estar el beneficio de eso? Tenemos que ver que el que va a cambiar primero soy yo. En la presencia de Dios, yo soy el llamado, yo soy el que tiene que morir, yo soy el que tiene que hacer la obra dentro de mi corazón. ¿Qué acaso Dios no quiere un sacerdote en cada hogar? Somos sacerdotes, somos reyes. La Escritura dice que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ok, ¿por qué no ejercemos eso? ¿Cuál es el conflicto ahí? Que mi carne me lleva a que mi yo rey quiera ejercer una acción. Y mi yo rey va a caminar conforme a la carne, a los consejos de la carne y de Egipto. ¿Cuál es la diferencia? Para que esto sea congruente, que mi yo sacerdote, que está en la presencia de Dios, recibe de Dios, lo establece en su vida, y ese yo sacerdote le ministra a mi yo rey. Y ahora mi yo rey puede caminar guiado por mi yo sacerdote, ¿sí se entiende? Y entonces podemos hacer la obra de Dios, porque hay una dualidad dentro de mí, un llamado. Entonces, ¿somos sacerdotes? Sí. ¿Cuál es el papel de un sacerdote? Estar delante de la presencia de Dios y ministrar, ¿verdad? Ese es el papel del sacerdote. Entonces, mi yo sacerdote está en la presencia, recibe de Dios, toma el consejo, se lo comunica a mi yo rey, y ahora mi yo rey puede actuar con la certeza, con la santidad requerida, ¿sí se entiende? Por eso muchas veces estamos fallando, porque no hay armonía dentro de nosotros. Mi yo sacerdote va a obligar a mi yo rey a que se sujete y que sea transformado. Ese es el contexto que tenemos que manejar siempre, ¿no? Dios quiere cambiar una estructura que está ya bien establecida dentro de ti. Cuando nos convertimos, por ejemplo, yo en mi caso, tenía más o menos 33 años cuando me convertí. ¿Creen que borrar 30 años ¿cómo le llamamos? De administración era fácil? Había que cambiar totalmente el disco duro. Y era un proceso el que teníamos que estar entrando. Cambiar ese disco duro es difícil, porque ya hay archivos muy, muy bien delineados. Cambiar eso no puede ser de la noche a la mañana. Entonces Dios empieza a agarrarte por áreas y a transformarte. Un día es un área y quita lo que estorba y pone lo de Él, conforme te vas convenciendo de las verdades de Dios. Quita una mentira del diablo, pone una verdad. Quita otra mentira en otra área y empieza a poner verdades. Y es el modo como empiezas tú a ser transformado. Cuando las verdades empiezan a llenar tu vida. Esto es tan importante en el cristianismo, para que no manejemos mentiras. Las mentiras son bien hermosas,
pero no dejan de ser mentiras. Nos consuelan, sí, pero no dejan de ser mentiras. Nos justifican, sí, pero son mentiras. Entonces, para hacer ese cambio necesitamos tener capacidades que solamente por medio del Espíritu Santo, de ese sacerdocio que está en mí, que recibe la presencia de Dios, puede caminar en esa dirección. Ese era el problema de Moisés. Moisés empezó perfecto, tenía la gloria de Dios, pero estaba mal enfocado. No había muerto en las áreas correctas. El Señor lo tuvo que sacar de Egipto, lo lleva allá con este muchacho, su suegro, Jetro, Jetro, no sé si, porque lo agringamos. Jetro, sí, sale igual. Ya sabemos de quién se trata, ¿no? Entonces, el suegro de Moisés, no suegro, no, porque los suegros tenemos mala fama. Entonces, mejor Jetro. Entonces, lo tuvo que sacar de una influencia para meterlo a otra influencia, a un consejo correcto y a un trato especial, donde el Señor lo llevó a morir a sus anhelos, lo llevó a morir a su reinado terrenal, a sus habilidades y capacidades. Era instruido en las armas, y sin embargo, Dios no lo llevó a guerrear. ¿Quién guerreaba? Dios. Él no tuvo que llevar ni un cuchillo siquiera, llevaba una vara de autoridad. Por cierto, hay una película ahorita del Éxodo, que sacan a Moisés como un guerrero y que llegó con las armas y que llegó y casi va a degollar al faraón. Está totalmente fuera de contexto. O sea, ni les recomiendo que vayan. ¿Mandé? ¿Ya vieron el remanente? Órale, después me cuentan. Entonces, ven la importancia de que dice el Señor, no es con espada ni con ejércitos, soy yo el que pelea. Pero ¿quién pelea? ¿Cómo pelea las batallas? Cuando yo entrego mi corazón. Señor, ahí está, se lo pongo a Él y Él es el que se encarga. Es lo que Moisés tenía que hacer, dejar de depender de sus habilidades y sus capacidades, irse con este muchacho Jetro y de ahí tomar una asesoría, y en esa asesoría él empezaba a moverse. Jetro le dice, ve en paz. ¿Por qué? Porque Jetro sabía con quién iba Moisés, quién lo iba guardando. La visión era titánica. Ir a liberar un pueblo se presume que eran entre 3 y 5 millones de personas. O sea, no era una simple manifestación a la villa, era un grupo tremendo. Entonces, entre esas 3 y 5 millones de personas, 2 millones, bueno, es que hay muchas versiones, muñeca. Unos dicen que 2, otros que 3, otros que 5. Bueno, el chiste es que salieron. De que salieron. Como decimos en México, eran un chorro y 2 montones. Pero bueno, salieron ahí todos. Salieron todos ahí. El caso es que Moisés sabía que él era un libertador, pero lo había tomado antes de tiempo. Ahora llega, después de una instrucción con Dios, ahora sí viene verdaderamente a liberar. Te voy a decir algo, en cierto modo tú eres un Moisés. ¿Qué vas a hacer? Vas a liberar a tu casa, a tu familia, a los inconversos, y los vas a poner en la presencia del Señor. Vas a sacar a esa gente de la opresión, de ese Egipto. ¿Se acuerdan que para los hebreos qué es Egipto? Dice que es los 2 opresores, la carne y el mundo. Eso significa Egipto para los hebreos. Entonces, nosotros como sacerdotes tenemos que sacar a la gente de la opresión del mundo. Por eso Moisés, en este tiempo,
de convivencia en Egipto tenía que ser transformado antes de ser un verdadero libertador. Y vamos a ver un ejemplo de por qué muchas veces no podemos tomar un llamado correcto porque no hay una visión. Y vamos a ver el caso de Saúl en Primera de Samuel, capítulo 10, del 1 al 3. Y vamos a ver un caso de una persona que también tenía una unción tremenda. Saúl era un escogido por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y un escogido? En que Dios te va a llevar a una dimensión especial. Vamos a leer esto. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo a Saúl: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Bueno, vamos a checar esto. ¿Saben qué hizo que Saúl un día se hiciera una estatua? No. Sí, por una parte, sí falta de sabiduría, pero fíjense que hay una cosa muy curiosa. Saúl, como un hombre llamado por Dios, vamos a ponerlo como un rey, como un ministro, lo manda a su papá a buscar unas asnas. Ahora, dice que cuando su papá encuentra las asnas, le dicen: las asnas que habéis ido a buscar se han hallado y tu padre ha dejado ya de inquietarse por ellas. ¿Cuál era la principal inquietud del papá? ¿Las asnas o el hijo? ¿Las asnas? Sí. Entonces, fíjate, cuando una persona se siente menospreciada, oye, es más importante para ti un burro que yo. ¿Se dan cuenta del menosprecio? Esto motivó que su reinado, su llamamiento, siempre anduviera en un menosprecio. Siempre caminaba él en menosprecio. Si su mismo padre no lo apreciaba, él, bajo ese concepto, decía: ¿me apreciará Dios? ¿Y qué hacía? ¿Se acuerdan por qué le fue quitado el reinado? Porque Samuel tenía que ir a ofrecer un sacrificio. Nada más Samuel como sumo sacerdote. Pero como Samuel se tardó un poquito más y no llegaba a tiempo, dijo Saúl: pues no llega este cuate, yo lo hago, órale. Y se metió a ejercer un papel que no le correspondía. ¿Y qué le dice Samuel? Has obrado locamente, por eso te has quitado el reino. Porque siempre estaba queriendo tomar iniciativas fuera de contexto. No esperaba el consejo. ¿Por qué? Porque había menosprecio. Para él, para su padre, eran más importantes las asnas que su hijo. Y sin embargo, fíjense, como sacerdote, Dios lo bendecía. A veces somos sacerdotes, pero somos rebeldones. Y fíjense, Dios le dice: cuando
Cuando te hayas apartado de mí, le dijo Samuel, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel y te traerán buenas noticias. Ahora, cuando llegues a la encina de Tabor, ya recibiste las buenas noticias, no te vas a detener, te vas a seguir, no puedes detener tu vida. Llegues a la encina, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben al Señor. Estamos hablando de gente consagrada. Estos hombres que dice, suben en Betel llevando 3 cabritos. Ok. Los 3 cabritos, ¿qué significan? A ver, se hacía un sacrificio en el altar y se ponían un cabrito para perdón, significaban redención. Entonces fíjate el trabajo que estaba haciendo el Señor con Saúl. 3 cabritos en los cuales había redención. Vino. ¿Qué representaba el vino? El gozo. El gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y además, y pan. Dos tortas de pan. 3 tortas. 3 tortas, ok. Bueno, debía haber tenido mucha hambre, pero por eso le dio 3. Entonces, es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es el pan? La palabra, el alimento que él necesitaba para guiar su vida. Ese alimento que todos necesitamos comer es lo que nos va a nutrir en nuestra vida espiritual. Si ese alimento, sin ese alimento del pan de Dios, nosotros seguimos caminando en conceptos de Egipto. Por eso es difícil esto, y vemos cómo ahí podemos entender por qué muchos ministerios o no crecen, o no crecen, o no hay una visión, o caminamos terrenalmente. Y entonces la obra que nosotros podemos hacer es una obra incompleta, sin fruto correcto, porque recuerden que un pastor desquiciado tiene muchas ovejas desquiciadas. Ahora hay tantas predicaciones locas que a mí me espantan. Que Jesús no va a venir, va a empezar. Que Jesús no vino a predicar salvación. Y dices, bueno, ¿de cuáles fuman estos cuates? Se ponen bien locos, porque todo eso está contaminando la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque son ministros que no han muerto primero a su ministerio y siguen moviéndose en la carne. Y sus deducciones son totalmente carnales. Recuerden que hay deducciones que son lógicas aparentemente. Cuando hablan, que el Señor dice, ciertamente, ay, me oí muy fox, ciertamente te bendeciré. Enseguida piensan en dinero. Ciertamente te voy a dar esto. No, pues ya la hice, ya voy por casa, coche y todo. Imagínate. Entonces, ¿se acuerdan que un texto fuera de contexto es un pretexto? Y entonces ahora yo puedo pensar lo que yo quiera, puedo manipular la palabra, pero la palabra, ¿cómo le evito a la manipulación? No centrándome en un versículo, sino que tengo que agarrar el contexto global de por qué se dijo ese versículo. O sea, hay muchos versículos que lo complementan y lo revelan en la magnitud como Dios lo quiso decir. Esto es importante. Por eso debemos de estar siempre alimentados de la palabra, de ese pan que nos muestra el corazón de Dios, nos muestra nuestro llamamiento. ¿Saben?
el pastorado hay que tomarlo con un temor. Ya después tienes muchos años de predicar y todavía se te hacen las piernitas así, ¿no? De trapo, porque es una responsabilidad bien fuerte. Si no les damos lo precioso de Dios, no los llevamos a una posición correcta, que puede ser, por ejemplo, arrepentimiento. Ya no se predica arrepentimiento, ya no se predican todas esas cosas. Vas bien, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, como estés. Si estás en pecado, si estás en fornicación, adulterio, si estás entonces, pero Dios es bueno, Dios te va a dar. Tú nada más decláralo, establécelo y Dios te lo da. La afirmación positiva que está ahora de moda. Lo que tú declaras, se te hace. ¿Será de Dios? Entonces, yo puedo declarar las cosas y entonces yo manipulo a Dios y Él me tiene que obedecer. Yo declaro que mañana mismo tengo mi casa en Las Lomas. ¿Sí? Vamos a expropiar la Casa Blanca. No. Entonces, pero si yo lo declaro, como dicen ellos, si tú declaras, Dios te lo va a dar. Entonces yo no estoy sujeto a la voluntad de Dios, Dios está sujeto a mi voluntad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso el ministerio tiene que llevarnos a una muerte. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como pastores? Llevarlos a ustedes a una muerte. Una muerte en lo natural, bueno, no lo natural, en lo emocional, para que el Espíritu les revele las verdades de Dios. Y no anhelemos las cosas por el solo hecho de anhelarlas, ¿no? Dios no está reñido con la riqueza, se los digo. Si Dios quiere hacerlo millonario, lo va a hacer, no hay problema. Pero lo va a hacer cuando tenga la capacidad de administrar correctamente eso. Porque si a muchos ahorita los hace millonarios, los mata. Sí, hubo una hermana que un día dijo, ya gané, ya la hice. Se había sacado no sé cuántos millones y fue el día que empezó a perderse. Porque de ahí se fue a los antros, al rato empezó con drogas, empezó a sacar y acabó suicidándose. ¿Qué le hizo? El dinero la mató. Dios tiene que darnos capacidades específicas para que gobernemos, pero gobernemos primero a nosotros. Al morir a la carne, entra un gobierno de Dios a tu vida y ahora ese gobierno te está llevando por las sendas que Él quiere, en su voluntad. Esto es tan importante y tenemos que estar siempre conscientes de que esa es nuestra posición. ¿Ok? Entonces, cuando Dios nos bendice, nos da redención, nos da la palabra y nos da el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo te hace gozarte en todo momento. No necesitas más que lo indispensable. ¿Sabes lo que es comer en paz, sin gente rencillosa? Aunque sea unos frijolitos charros, así con sus totopitos, así con sus choricitos y todo, su quesito espolvoreado. Ay, papá. Ya se les hizo agua a la boca. Ahora si le ponemos un poquito de tocino, ay. Así unos huevitos duros en rodajas. No, con los dragones que son algunos, no hombre. En un ratito me acaban la quincena. No, hay gente que hay que tenerle miedo, ¿verdad, Israelito? No, hombre. Como decían en el rancho, mejor te compro un traje de charro con todo y caballo. No, estos sí están gruesos. Ok. Entonces, ¿saben un problema? Bueno, vamos a ver Efesios 6. El problema de mucha gente es el menosprecio, como a Saúl, y por eso su ministerio no puede crecer.
Efesios 6, 4. Entonces, fíjense cómo nosotros como padres debemos de tener una sabiduría. Ese menosprecio que tuvo Saúl de su papá jamás se le borró de la mente. Y se sintió tan menospreciado que para ser alguien, para que vieran que había rey, tuvo que levantarse una estatua. O sea, se estaba dando una vanagloria que no era necesaria. ¿Cuál fue el problema ahí? Que su papá lo menospreció. Y dice Efesios 6, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoques iras a tus hijos. No provoques cosas equivocadas. Eso no se les borra. Menosprecios. ¿Saben? El único que puede quitar ese tipo de traumas es Dios. Cuando te lleva a perdonar a la gente que te hiere. Cuando te lleva a sanar un corazón que es lastimado por todos lados. Porque ese es el trabajo de la sociedad, del diablo. Y cuando la gente despierta odios, frustraciones, amarguras, empieza a perder su vida. Imagínense ahora un pastor amargado. ¿Qué va a hacer? El otro día oía uno que dijo, el día que yo me encuentre al profeta que me dijo que yo me tenía que casar con esa mujer, lo pateo. En serio, porque así le fue, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo está la cosa? Por eso es tremendo. Los padres tenemos que llevar en un corazón limpio a nuestros hijos, fuera de ese tipo de traumas, ¿no? Ahora, un pastor traumado, ¿qué va a hacer con su pueblo? Lo va a traumar. Y también llega un momento en que cualquiera de sus feligreses dice, híjole, pues a mí me pasó lo mismo. ¿Y dónde está el que me lo dijo? Porque también va por mi cuenta. Todo eso es una contaminación tras otra. Entonces debemos de buscar que todos ustedes tengan una mente sana, equilibrada. Que las cosas viejas, dice el Señor, pasaron. ¿Quién fue lastimado ayer? ¿Quién fue lastimado por su familia? Todos. Entonces, ¿cómo vas a ser libre? Perdona y olvida. Olvida. No más recuerdos que te lastiman tu corazón. Ya lo perdoné, ya. Otra cosa. ¿Sabes qué trae el perdón? Amor para la gente que te lastimó. Esto es precioso, El perdón trae amor hacia esas personas que te lastiman. Por eso el cristiano debe vivir con un corazón limpio siempre, un corazón recto. ¿Cuál es el problema? Si te ponen en una mejilla, pones la otra. No es tan difícil, fíjate. Cuando tienes la convicción de quién eres y tienes esa identidad en Cristo Jesús, porque ya moriste a esos rencores, ya moriste a ese llamamiento del mundo, ¿qué va a pasar ahora? Sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, sí puedes perdonar. Sí, échale, sí. Entonces, dice que una persona herida provoca a ira a todos sus dependientes. Los padres llegan del trabajo frustrados. Ay, vengo tan cansado. Llega el hijo, fíjate, papá, no, ahorita ni me digas, hijo, vengo hasta el gorro y no quiero saber nada. ¿Cómo se siente el niño? Desechado, sin amor, tiene problemas. ¿Y quién fue el responsable de meter ese trauma ahí en el niño? ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que tener una mente limpia, despejada, un corazón honesto. ¿Tienes problemas todavía con perdonar? Llévalo al trono de la gracia. Y dile, Señor, aquí está mi corazón. No he querido perdonar, enséñame, ayúdame. Hoy decido, porque es una decisión, perdonar. Y perdón es olvido. Entonces, ahora que vea yo a esa persona, lo voy a abrazar.
y le voy a decir te amo. Ay, 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 ay. Ya vi que todos hicieron cara de juate. Pero es que no hay de otra, no hay de otra. Si quieres vivir bien, si quieres dormir como bebé, así en una paz, en un gozo, si quieres tomar tus alimentos así que sin que tu panza se esté revolviendo por iras, cólicos y enojos, perdona a todo aquel. Es más, empiecen por mí. No, pues me estoy aprovechando ya que lo estoy predicando, pues una vez, si en algo los he ofendido, pues una vez aprovecho la prédica, ¿verdad? Entonces, esto es padrísimo y es bien importante porque son nuestra vida, es nuestro ministerio. Cuando eso se está dando en el corazón, ahora ¿qué puedes hacer? Puedes retomar tu presencia, tu llamado, tu visión delante de Dios. Porque ya estás limpio. Ya no tienes el carácter de odio, de rencor, ya estás limpio. Ahora sí, ¿tienes una visión? Sí, pero ¿cuál es tu visión? ¿La carne o Jesús? Ya es Jesús, ya la carne la quitaste. Ahora entiendes por qué muchas veces debemos de dejar morir cosas para retomarlas en el tiempo correcto. Hay muchas personas que dicen, tengo un llamado pastoral. Qué bueno, me da gusto. Es que, ¿cuándo empiezo? Cuando mueras. Bien sencillito, ¿verdad? Hasta que te mueras. Yo me acuerdo que cuando venía el apóstol Isidro y empezaba comunidad ahí en Portales, llegaba Isidro y veía a todos. ¿Cómo están? No, es que mira, que fulano, no estoy de acuerdo con él, porque mira, va. No están listos. Todavía están vivos. Y volví a llegar, ¿y qué pasó? Es que otras quejas. Todavía están vivos. Un día que llegó y le dijeron, ¿sabes qué? Entendimos que estábamos mal. No podemos estar en conflictos ministerio con ministerio. Ahora estamos llegando a acuerdos, estamos ya todos. Vaya, señora, están muriendo. Ahora sí ya pueden hacerse cargo de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Necesitamos morir a la carne, morir a anhelos que nos estorban, morir a todo lo que no sirve. Tenemos un catálogo de vida, se llama Biblia. Agarras, lo lees y ya sabes cómo ser y cómo actuar. Lo demás es ganancia. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle por hoy hasta ahí. Esto da para mucho, pero bástanos por hoy. Entonces, ya que has entendido esto y ya que decides morir, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Llenarte totalmente de la presencia, la gloria y el gozo del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Porque ahora ya nada impide. Dice la Escritura que Dios resiste al soberbio. Dios resiste al enojón. Ay, ya me amolé solo. Bueno, Dios. ¿Qué no saben que predica primero? Es el que primero que se acelera al Dios. Entonces, cuando se quitan ese tipo de resistencias, el Espíritu Santo ya se puede mover con mucha libertad. Y entonces ahora sí vamos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Saben que de aquí muchos, de esta iglesia, muchos van a hacer milagros? Eso no es exclusivo del pastor, que vaya algún enfermo y le impongan las manos. Una discípula mía una vez iba en un micro y de repente se le empezaba a recargar un señor. Yo era loco, ¿no? Y el otro se le recargaba. Dije, bueno, pues. Y ella haciéndose a un lado, hasta que de repente el cuate que se va para el frente, que se cae. Y cayó muerto. No sé si se dio un ataque cardíaco o algo así. Y ella se espantó tanto y empezó a orar por él. Señor, y empezó a orar y que le impone manos y que creen que resucita. Ella estaba temblando cuando me lo contó.
pastor, oré por él, y que empieza a reaccionar, si ya estaba muerto. Y así hemos tenido varios testimonios. Y ahí no estaba ni el pastor ni nadie, nomás estaba el discípulo y Jesús. Así es que un día que ustedes anden en la calle y les pase eso, adelante. Pero ¿qué se necesita para que fluya? Morir, santidad, y Dios se encarga del resto. Y eso va a pasar aquí. Hay una promesa de que en los postreros días la gracia, el poder va a sobreabundar, pero va a sobreabundar en la novia, en esa iglesia pura, sin mancha. Así que ya no estás grabando, ¿verdad? Ya no estás grabando. No, date chistoso. Bueno, entonces, ¿listos? Bueno, pues vamos a orar entonces.